Qué bueno que están con nosotros, qué gusto verles. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares. Hoy tenemos un tema impresionante. Fue fabuloso estar delante de la presencia de Dios adorando. Pero déjame decirte algo, hay una forma de expresión mucho más alta. Para mi gusto es la máxima expresión de adoración a Dios, es participar de la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena, pero vamos a entender un poco más de lo que la Santa Cena implica en la vida de todos y cada uno de nosotros. Les recomendamos que tengan una galleta y algo de jugo de uva para tomar la Santa Cena. Déjenme decirles algo. El libro de Corintios, capítulo 11, nos muestra, Pablo explica lo que es la Santa Cena, pero Pablo aprovecha para corregir una situación que había en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, estamos hablando alrededor de 70 años después de que Jesús había resucitado. Era costumbre, tanto en el pueblo judío como en las iglesias que se habían estado abriendo, tener un tiempo para comer todos juntos y luego celebraban la Santa Cena. Así lo habían hecho en la iglesia primitiva, en la iglesia que nace en Jerusalén, y así se fue realizando y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo nosotros. La iglesia en este país, en nuestra ciudad, prácticamente hasta se ha convertido en una especie de ritual. Pero lo importante es que entendamos el significado de la Santa Cena. Ahí estriba la importancia de tomarla y hoy vamos a ver eso. En primer lugar, déjenme decirles algo. La escena de la Santa Cena, o de la última cena que Jesús tiene con sus discípulos, está en los 4 evangelios. Está en los 4. Y esa cena es justo esa noche en que Jesús es aprehendido para ser crucificado. Por eso se le conoce también como la última cena. Esa cena en donde Jesús lava los pies de los discípulos y ahí sí les dice: mi hora ha llegado. Ahí se da, justo en la Pascua. Justo en la Pascua. Y vamos a entender varias cosas de esta Santa Cena. Hay un hecho relevante que quiero que me entiendas. En nuestra cultura, en nuestro mundo, todo mundo festeja un nacimiento y cada que alguien cumple años hay un festejo en el hogar. Seguramente en el hogar de ustedes como en el mío, cuando alguien cumple años, haces algo sencillo tal vez o muy grande y haces fiesta en grande, ¿no? Pero nuestra cultura hace una fiesta o una celebración o una conmemoración festejando el día del nacimiento de la persona. La Biblia ni siquiera sugiere que hagamos eso para el nacimiento de Jesús. La gente lo hace y lo consideran en diciembre, pero la Biblia no lo sugiere, no lo pide. Jesús lo que sí pide, contrariamente, es que se haga un memorial y una celebración el día de su muerte. ¿Ven lo distinto que es? Pero incluso llega a decir: háganlo. Es una especie de ordenanza para la iglesia y lo hacemos. Pero hay que entender el porqué de las cosas. Pablo está hablando aquí en este capítulo 11 a la iglesia de Corintios porque quiero que veamos lo que estaban haciendo. Si gustan llevarme a 1 Corintios 11:17 y vamos a leer hasta el versículo 22. Dice: Pablo les dice a la iglesia de Corintios: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hace más daño que bien cuando se juntan. Es decir, si se juntan no es para algo bueno, es para algo malo. Vamos a ver qué estaban haciendo. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor.
Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros hasta se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar en esto. O sea, Pablo les da una reprimenda seria. Les voy a decir por qué. En los inicios de la iglesia, la gente se juntaba, comían en una celebración todos y luego tenían la Santa Cena. Pero los corintios, en lugar de tener una comida como Jesús esperaba, como Dios espera que se haga, hacían tonterías. Había quien llegaba a su comida y no le daban a los que no tenían, unos se quedaban mirando, otros se peleaban, otros chismeaban y otros hasta se emborrachaban. Y Pablo les dice, esto no tiene nada que ver con la cena del Señor. Ahora quiero que entiendas algo y te quiero llevar al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Quiero que veas cómo era esta celebración en un inicio, luego se desvirtuó, pero en un inicio, en los inicios de la iglesia neotestamentaria en Jerusalén, quiero que veamos cómo fluía la situación. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, versículo 46. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad a los que iban a ser salvos. Vean cómo hay una gran diferencia en cómo la celebraban los corintios y cómo la celebraba la iglesia naciente. Todos comían en comunidad. Se ve un convivir en el de todos compartían con todos. Y al final celebraban la cena del Señor. Pero lo que más me impacta es que dice que lo hacían cada día. Y te quiero explicar por qué. Esa era también era conocida, leí por ahí, era conocida como la fiesta agape, la reunión agape, en donde todos veían por todos y había una unidad, una coinonía perfecta. No lo que estaban haciendo los corintios. Tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestro corazón y entender el fondo de la Santa Cena. Pero me impacta, versículo 46 dice, cada día. Las iglesias cristianas en nuestro día, de cuando en cuando lo hacen. Ellos lo hacían todos los días. Y la gente daba con generosidad. Compartían y daban. Todos se preocupaban porque todos comieran, convivieran y recordaban o hacían el memorial que Jesús había pedido. Son dos cosas muy distintas. Se fue desvirtualizando y Pablo entra a corregir esa situación en esta iglesia. Pero me llama mucho la atención y quiero que lo entiendas muy bien para que entiendas la relevancia por la cual la escribe Pablo. Te voy a decir porque la Biblia dice que Pablo, antes de empezar su ministerio, fue al desierto por 3 años y recibió revelaciones directas. Quiero que entiendas algo. Pablo no conoció físicamente a Jesús. Él no estuvo en la Santa Cena, estuvieron los otros discípulos. Pablo no. Pero Pablo tiene 2 revelaciones importantes, tan importantes, que Pablo llega a mencionar en una de sus cartas que tenía un aguijón en la carne, se cree que tenía una enfermedad en los ojos, y le pedía a Dios que se la quitara, pero Dios no se la quitaba, y él lo menciona porque dice, a causa de las revelaciones para que no te envanezcas. Dios tenía un plan en la vida de Pablo, y esa enfermedad que él tenía perduraba ahí para que estuviera sumiso y humilde delante de Dios. Pero hay revelaciones que Pablo tuvo directamente de Jesús. Una de ellas
está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, se los leo muy rápido, pero vean el tipo de revelación que tiene. Pablo dice en el versículo, es 43 por favor, no perdón, está bien, versículo 3, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido. O sea, Pablo está transmitiéndole a la iglesia de Corintios algo que le fue revelado a él, algo muy importante. ¿Y sabes qué es? Habla del fondo del evangelio, de la buena noticia, porque dice: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Si tú te fijas, el evangelio que Pablo predicaba le fue revelado directamente por Jesús. Pero no fue lo único, eso era importantísimo, no fue lo único. ¿Por qué? Vamos a 1 de Corintios 11, 23. Pablo vuelve a decirles: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Quiero que entiendas, la institución de la Santa Cena fue algo que le reveló directamente Jesús a Pablo para que lo instituyera en el pueblo de Dios. Dice: yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús, versículo 24, tomó y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesús dice: hagan esto en memoria de mí. Recuérdenlo. Cada que hagan este memorial es para que recuerden el día que yo morí. No en un aniversario, es lo más que puedas hacerlo. Siguiente versículo dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Es una ordenanza de Jesús, porque dice: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí vamos a detenernos un poquito. Quiero que entiendas algo. Le es revelado a Pablo: instituye esta Santa Cena, porque anuncias la muerte del Señor, porque anuncias el Evangelio. Y quiero que lo entendamos muy bien, que nos quede bien claro el significado de la Santa Cena, porque eso puede cambiar tu vida hoy, amado. Quiero que entiendas algo. Jesús, después de que es entregado, que derrama su sangre por nosotros y que resucita, por primera vez en la historia del hombre, se levanta el Jesús hombre resucitado y empieza a tomar posesión de este mundo. Él venía del reino de su Padre, resucita y empieza a tomar posesión de este mundo. Te voy a decir por qué. Una vez que venció la muerte, Jesús empezó a decirle a los hombres, a decirnos a ti y a mí: el reino de los cielos ya no se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí. Y yo he venido para que tú seas parte del reino de Dios. Te regreso un poquito a una escena que analizamos y estudiamos el año pasado. Hablábamos de la escena del camino a Emaús, Lucas 24, lo analizamos en 4 sesiones muy importantes. Pero la Santa Cena tiene una conexión directa con el camino a Emaús. Te voy a explicar por qué. Si usted está viendo este video y no tiene ni idea de lo que es el camino a Emaús, se lo voy a explicar muy rápido. Jesús resucita y 2 de sus discípulos se regresan a su ciudad. Van caminando tristes porque Jesús murió y piensan que todo se acabó porque Jesús murió en una cruz. Van de camino de regreso y Jesús les aparece y no lo reconocen. Habla con ellos y les dice: ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen: ¿qué no sabes que murió Jesús de Nazaret? Pero no sabían que era Jesús. Jesús empieza a explicarles por toda la Biblia lo que estos 2 discípulos, cuyo nombre no se conoce,
lo que en realidad estaba ocurriendo. Y llegan a un lugar para cenar. Lucas 24, versículo 49. Perdón, es 46. Déjenme ver, porque no, andamos perdidos. Ahorita se los doy. Permítanme un segundo. Hay un momento en esta cena con los dos discípulos en Emaús, Lucas 24, aquí se los doy. Es versículo 30. Ya que está con los discípulos en Emaús, le insisten ellos que se quede con... Ellos dos le insisten a que Jesús se quede con ellos y dice, al sentarse a comer, fíjense lo que ocurre cuando se sienta a comer con los discípulos. Dice, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. Empieza una cena. Déjame decirte, esa fue la primera celebración de Santa Cena después de la resurrección de Jesús. Ve el versículo 31, dice, de repente, de pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús se les desapareció. ¿Por qué te digo que hay una conexión, amado? Jesús va y se muestra a ellos, pero ellos entienden, reconocen a Jesús hasta que celebran la Santa Cena. ¿Por qué? La Santa Cena, ordenada por el Señor, es una reunión de amor, de reconocimiento a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús nos está diciendo, celebren conmigo. Cada que tú y yo celebramos la Santa Cena, Jesús está ahí. No necesitas verlo, Él está ahí para decirte lo que tú has hecho, lo que Él ha hecho por nosotros. Y la Santa Cena busca eso, amado, que tú y yo entendamos que ya no somos parte de este mundo, que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, que estamos extendiendo el reino de Dios y que participamos. Al participar del pan y de la uva, estamos participando en lo que Jesús hizo y lo estamos transmitiendo a los demás. Por eso en el libro de los Hechos dice, y se añadía cada vez más y más gente, porque estaban anunciando el Evangelio. Estaban hablando de lo que Jesús había hecho y de lo que Jesús quiere hacer por ti y por mí. Cada que tú y yo celebramos la Santa Cena con la actitud correcta, con el entendimiento correcto de lo que estamos haciendo, Dios hace algo y revela cosas a nuestras vidas. Avanzamos en ese crecimiento de revelación de la persona de Jesús en nuestra propia vida. Por eso lo hacían diario en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, perdóname. Por eso era que lo hacían todos los días. Buscaban la presencia de Jesús. Físicamente no estaba, pero ahí estaba. Y esa presencia es la que permite que el Espíritu Santo empodere nuestro ser para ser transformados a la imagen misma de Jesús. La reacción de estos dos discípulos en Emaús es regresarse de inmediato y formar parte de la iglesia. Cuando tú estás en contacto constante con la Santa Cena, no te apartas de lo que Dios espera de ti, no te sales de la iglesia, porque estás participando en unidad. Hay tres cosas importantes en la Santa Cena, hay tres dimensiones de tiempo. Hay un hecho pasado que es recordar lo que Jesús hizo. Pero hay un hecho presente, se hace en una mesa para hacerlo en comunidad, para hacerlo juntos. Y hay un hecho futuro, porque la palabra de Dios dice que lo hagamos aquí mismo en Corintios, que hagamos esta Santa Cena, pero va a terminar esta Santa Cena hasta que el Señor venga.
si discernimos plenamente. Dice Pablo, tienen que discernir la cena del Señor. ¿Cuándo la disciernes? Cuando magnificas en tu ser, en tu mente, en tu corazón, y evalúas y valoras lo que Jesús hizo por ti. Vamos a regresar al capítulo 11, versículo 23, versículo 27. Jesús dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Déjame decirte algo. Pablo hace una advertencia importante a que tomemos dignamente la cena del Señor cumpliendo el objetivo que Él estableció, no haciendo lo que hacían los corintios, no tomar el pan por el pan ni la uva por la uva. Es discerniendo, entendiendo, valorando, entendiendo, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro ser a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, quiero dejar algo bien claro. El pan representa su cuerpo. Ese cuerpo fue entregado por nosotros, fue latigado, fue destrozado. Ahora era un pan sin levaduras por la fecha en que se llevaba a cabo la cena. Era un pan sin levadura. Y quiero aclarar el asunto del vino. Mucha gente dice, no, es que tomaban vino. Espérame tantito. Ese era un vino no fermentado. Era un jugo de uva. Y no era para emborracharse. Era jugo de uva. Dios es muy claro en su palabra. Dios nunca daría pie a que tú y yo cayéramos en libertinaje. Más bien el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar es no te contamines. Come la cena arrepentido si hay cosas que están mal en tu vida, enfocado y orientado a hacer la voluntad de Dios, a ser transformado por lo que Dios quiere. Yo estoy convencido, amado, que cuando tú haces de la Santa Cena un hecho que tú constantemente haces en tu casa y en tu familia, vas a cambiar. Vas a cambiar. Eso explica en parte por qué el crecimiento tan exponencial de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice, cada día se añadían gentes. ¿Por qué? Porque los que tomaban la Santa Cena cada vez más y más reflejaban la persona misma de Jesús en sus vidas. Yo te invito esta mañana a que tomemos la Santa Cena. Los invito a todos, la gente que está aquí conmigo, ustedes no los ven en la proyección, pero habemos más de 10 aquí. Estamos tomando el pan. Y recordemos que este pan representa el cuerpo que Jesús entregó por nosotros. Vamos a orar por el pan. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque tú fuiste a la cruz, tú pagaste el precio por mi pecado. Gracias, Señor, porque tú decidiste ir en lugar mío. Tú pagaste el precio. Tú pagaste la humillación. Y Dios, en respuesta a lo que tú hiciste por mí, Señor, yo decido arrepentirme. Decido amar a mis semejantes y amarte a ti por encima de todo, Señor. Señor Jesús, declaro que tú eres mi Señor y Salvador y que mi vida está guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos del pan. La Biblia dice, 1 Corintios 25, que Jesús asimismo tomó la copa. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto. La sangre de Jesús estableció un nuevo pacto entre Dios y nosotros.
la selló con su sangre, porque es un pacto que nunca se va a deshacer. Por eso oramos por la sangre y vamos a beber el jugo de uva. Padre, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por todas y cada una de la sangre que tú derramaste. Tu palabra dice, Señor, que derramaste hasta la última gota. Y tú derramaste esa sangre en la cruz para limpiarnos, para darnos acceso a la presencia del Padre. Hoy discernimos eso, Señor. Hoy lo entendemos y ardemos de gratitud, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Por todos los que están conmigo, Señor, por mi familia, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí. Amén. Podemos tomar el jugo. Damos gracias a Dios por haber estado juntos este día, entendiendo la cena y compartiéndola. Que Dios los bendiga. Cuídense, protéjanse. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal, iglesia? Pues qué gusto poder haber celebrado esto juntos. Y en ese mismo sentir quiero que leamos 2 Corintios 9. Y dice lo siguiente, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y solo quiero recordarles eso, nuestra cosecha depende de nuestra siembra. No es que unos cosechen más o Dios sea injusto. Al contrario, Dios es un Dios justo, pero si nosotros ponemos nuestra fe en que Él puede multiplicar la semilla, entonces podemos cosechar. Y queremos darles gracias por su generosidad, por semana a semana estar apoyando, por ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, y animarte a que este 2021 podamos extender nuestras cosechas y lo haremos sembrando. Así que está pasando ya enero, estamos entrando a febrero. Si tú todavía quieres dar una primicia, lo explico muy rápido. Primicias son los primeros frutos del año, creyendo por más en el año, es decir, se tomaban las primeras cosechas y se ofrendaban a Dios creyendo que Dios iba a multiplicar de una manera sobrenatural, porque así es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? ¿Por qué no tomas quizás simbólicamente ahí donde estés, pon tu mano en tu bolsa, en tu corazón y pídele a Dios que Él te pueda hacer una persona que pueda sembrar en su reino? Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas cada ofrenda que se está levantando, quizá de manera digital, Señor, o que en la semana va a ser entregada. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que nos des un corazón generoso, que así como hemos recibido no solo parte de tu cuerpo, sino todo tu cuerpo, toda tu sangre, que podamos darte todo y lo mejor que tenemos en nuestras manos. Te damos gracias porque tú lo vas a multiplicar y no habrá, Señor, escasez en casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y juntos dijimos, amén. Pues sí, que pases buen día. Nos queda una reunión más, nos vemos al ratito.